Hola licenciada, un gusto saludarla, espero que se encuentre muy bien. Me presento, soy Catherine Alexandra Ávila Cepeda y demos inicio a este video. El derecho constitucional es una rama del derecho público que está dedicada al estudio de los preceptos fundamentales y que determina la existencia y el funcionamiento de un Estado nacional. Y esto está plasmado en las ya conocidas constituciones. Su origen lo encontramos en la Grecia clásica, que tuvo como convicción que la comunidad política se gobierna por ley. Aristóteles fue quien desarrolló el concepto de constitución y para él existen tres buenas formas de gobierno. La primera es la monarquía, que para él la monarquía es el gobierno de un solo hombre. Luego está la aristocracia, que él lo tachaba como el gobierno de los mejores. Y luego está la democracia moderada, que él también la llamaba como el gobierno de muchos. Su degradación daría lugar respectivamente a la tiranía, a la oligarquía y a la democracia exagerada. Pero hablemos del derecho constitucional. La existencia del derecho constitucional como disciplina jurídica autónoma no existe. Su nacimiento coincide con la Constitución británica del siglo XVIII, que fue estudiada ampliamente por el barón de Montesquieu, uno de los escritores y juristas más importantes de la Ilustración francesa. ¿Y cuál es la importancia del derecho constitucional? Pues el derecho constitucional es sumamente importante, ya que establece un límite para los gobiernos, restringiendo las facultades que disponen el poder político y obligándolo a adecuarse a las normativas escritas en la Carta Magna. Ningún poder transitorio, por mayoritario que sea, tendría que contravenir a la Constitución misma, y en eso el derecho constitucional juega un papel clave. Y ahora conozcamos tres ramas del derecho constitucional. La primera rama sería el derecho constitucional clásico. Se centra en el debate teórico de la Constitución, empleando el método positivo. Luego tenemos como segunda rama el derecho constitucional comparado, que ésta se encarga de realizar un cotejo de los diferentes textos constitucionales posibles y de sus modos de aplicación, resaltando las diferencias y las semejanzas que tienen. Luego, como tercera rama tenemos el derecho constitucional general, que se preocupa por el ideario de los conceptos del entorno jurídico en torno a la Constitución, es decir, la materia abstracta de sí misma. Cualquier constitución nacional es un claro ejemplo de los intereses que tiene el derecho constitucional. También lo son los debates de las salas constitucionales de los tribunales supremos de justicia, ya que determinan si una acción, una decisión o una medida tomada por un poder público cualquiera respeta o viola lo dispuesto en la Carta Magna. Y para concluir con este tema, el derecho constitucional tiene como objetivo primordial el mantenimiento del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales del ser humano. Para ello, propone la división y autonomía de los poderes públicos, que cumplen funciones de limitación y vigilancia recíproca. Para iniciar el segundo tema, daré inicio diciendo que la historia del derecho constitucional en El Salvador se remonta a diversas etapas constitucionales que han regido al país a lo largo del tiempo. Desde la época de la conquista, los pueblos indígenas ya tenían una forma de organizarse o de organización que influyó en la estructura jurídica posterior, y durante la colonia El Salvador formó parte del Reino de Guatemala, regido por las leyes españolas. Pero todo inicia luego del proceso independentista que culminó con la Declaración de Independencia ratificada el 15 de septiembre de 1821 y el 12 de junio de 1824. El Salvador promulga su primera constitución como Estado independiente. Posterior a ello, se promulga la Constitución Federal Centroamericana en 1824. En la misma se preveía que los conflictos que sucedían dentro de los diversos países de la región serían resueltos por el poder legislativo. Fue en la segunda Constitución salvadoreña promulgada en el año 1841 cuando se empieza a hablar de la supremacía que debía tener la Constitución sobre las demás leyes salvadoreñas y la necesidad de su obediencia por todos.
El 17 de octubre de 1871 se promulga una cuarta constitución en la que se realiza la consagración del habeas corpus como un mecanismo de control a las detenciones ilegales. Hasta ese momento no se había reconocido la existencia de un titular determinado que pudiera controlar los actos del poder político, contrarios a la Constitución. Más bien, el órgano judicial tenía un rol de apoyo a la tarea del legislador del Parlamento. Posteriormente, en la Constitución promulgada el 13 de agosto de 1866, se produce una importante innovación, la cual es la incorporación del amparo de influencia mexicana, que tiene como función proteger los derechos individuales de los ciudadanos. Ello pasa a ser regulado en la denominada Ley de Amparo. Y así finalizo este video donde se tocaron dos temas sumamente importantes. Fue de mi agrado compartirles esto y espero, licenciada, que a usted le haya sido de su agrado recibir esta información. Que tenga muy feliz día y gracias por su atención.